Hola, espero que se encuentren súper bien. Hoy vamos a comenzar con la ayudantía número 3, donde vamos a revisar precisamente todo lo relacionado con el análisis modal espectral. Y bueno, como siempre, antes de comenzar, les voy a explicar que hay muchas cosas que no precisamente las vamos a aplicar en este curso, pero sí es necesario que las sepan. Cuando estamos trabajando con el modelo en ETAPS, nosotros vamos a necesitar crear varios modelos para evaluar diferentes cosas. Cuando se está trabajando en un modelo estructural, también hay que evaluar los drifts, o deriva de entrepiso. Nosotros tenemos que evaluar que esto no se pasen de cierto límite. En este caso, nosotros solamente vamos a trabajar con las rigideces apropiadas para poder diseñar, ya que ese es el objetivo del curso. Pero sí es preciso que sepan que cuando vamos a evaluar las derivas de entrepiso, las rigideces que se ponen son en bruto. Quiere decir que vamos a modificar las rigideces de los elementos estructurales en 0,7 a todos. Y la constante torsional va a ser de este orden, más o menos. Se suele utilizar este principalmente. Esto, si lo quieren revisar, está más detallado en la ACI 318. Pues bien, nosotros lo que vamos a ocupar es un modelo con los elementos estructurales en agrietado, ¿ok? Donde las vigas, columnas y muros tienen una rigidez de 0,5, o sea, al 50% de su rigidez bruta, eh, y para las losas de un 20%. Y esta constante torsional se aplica solamente a vigas y columnas. Entonces, bien, vamos a aplicar esto. Bueno, en primer lugar, lo que hay que hacer es seleccionar los elementos estructurales como ya se ha mostrado antes. Entonces vamos a seleccionar, vamos por propiedades, frame section. En este caso se pueden seleccionar ambas al mismo tiempo, manteniendo apretado control, ¿cierto? Seleccionar, cerrar. Ahora vamos a asignar a frame y a property modifiers y vamos a la constante 0,01, momento de inercia a 0,5 y 0,5. Vamos a aplicar. Y OK. Ahora se realiza este mismo procedimiento para muros y losas. Pero recordemos que muros tiene un valor distinto a las losas. Así que vamos primero con los muros. Seleccionar propiedades, muros. Se seleccionan todos los muros del edificio. Vamos a asignar. Y vamos a stiffness modifiers. Y acá se pone 0,5 en todos. O sea, perdón, en todos los membrane y bending. Cerramos y ahora vamos nuevamente a seleccionar por propiedad y las losas. Se seleccionan todas las losas, asignar losas, stiffness modifiers y acá ponemos 0,2. Todos los membrane y bending. Ahora, como siempre, es bueno revisar dando segundo clic, en este caso en las losas, y vamos a la modificación de propiedades. Está todo bien. Vamos a revisar un muro. Todo bien. Una viga. Súper bien. Y una columna. Todo súper bien. Perfecto. Así es como se le cambia la rigidez entonces a los elementos estructurales pensando en que están trabajando con el hormigón agrietado. Acá tienen un pequeño resumen.
sobre la ruta que se sigue para poder realizar lo mostrado. Ahora vamos a entrar directamente en todo lo que es el análisis modal espectral. Y pues bien, la hipótesis dice que este análisis se aplica a los modelos que tienen este amortiguamiento modal del 5% del amortiguamiento crítico y que se deben incluir en el análisis. Esta parte es importante. Todos los modos normales ordenados según valores crecientes que sean necesarios para la suma de las masas equivalentes para cada una de las dos acciones sísmicas sea mayor o igual a un 90% de la masa total. Esto quiere decir que una vez que se revise los modos, tenemos que ver que la masa participativa, tanto en los modos para X como Y, sean superen el 90%. Eso lo vamos a revisar directamente. Y bien, y esta tabla 4.3 y 5.1 son del NSH 433, son tablas que se van a necesitar para poder extraer ciertos valores. No las puse acá porque son demasiado grandes y bueno, están en la norma, así que se pueden revisar directamente de ahí. Siguiendo con esto, acá dejo otras tablas que vamos a necesitar solamente para sacar parámetros. Estos son parámetros que se sacan a partir de las propiedades o las características del edificio donde está emplazado en este caso. Por ejemplo, la zona sísmica 3 va a tener una aceleración efectiva de 0,4 G. Asimismo, vamos a tener ahora los valores que dependen del suelo, donde sabiendo que el suelo es tipo D, vamos a tener todos estos valores de S, T sub 0, T', N y P. Todos estos parámetros se entienden y se revisan con mayor detención en el curso de antisísmica, bueno, ahora llamado Ingeniería Sísmica, me parece. Y ahí ya se tiene más claro cómo funciona esto. Por los alcances del curso, yo creo que me van a tener que seguir solamente, pero voy a mostrar bien detallado en Excel de cómo se va haciendo, pero no es más que ir tomando valores a partir de ciertos parámetros. Y bueno, esta parte la vamos a ver un poquito más adelante. Así que bien, la información que se tiene hasta ahora es la categoría del edificio, la zona sísmica y el tipo de suelo. Así que se tienen en gran medida todos los valores. Acá, en la categoría de ocupación de edificios, la tabla 4.3 la vamos a revisar directamente desde el Excel, donde ya la dejé copiada. Y los valores máximos de factores de modificación de respuesta, donde esto se aplica casi al final de este análisis. ¿Okay? Así que, en primer lugar, vamos a comenzar con la tabla 4.3. Es preciso que para esta etapa ya se tenga cargado el sismo y ya se tenga hecho todo lo que ya se indicó en la identidad 1 y 2. Entonces, bien, vamos acá. Vamos a revisar la 4.3. Bueno, la 4.3 es un poquito más grande, ¿sí? Pero no la pegué completa para efecto del curso. Y bien, si leemos esto, vamos a ver que, bueno, no es tan obvio la verdad. No, suele pasar que esto nunca es demasiado obvio. Pero este corresponde a la categoría edificio número 2, en la 4.3, ¿sí? Ya que es un edificio de oficinas. Así que bien, eso por una parte. Y luego tenemos la tabla 6.1. Las tengo tabuladas acá, solamente para que vaya tomando valores directamente. La tabla 6.1 toma la categoría de edificio, como dijimos, la categoría de edificio es número 2, entonces ponemos acá 2, y le correspondería un factor de importancia de 1. Factor de importancia de 1, ¿cierto? Entonces, con un buscar, simplemente se busca, ese es el valor buscado, el vector de comparación es este, y este es el vector de resultado. Entonces, bueno, voy a buscar la categoría de edificio número 2 y encuentro el factor de importancia 1. Ups. Bien. Como dijimos, la categoría de edificio número 2, la zona sísmica es 3, el tipo de suelo es D. Ahí, bueno, pueden ponerse las listas desplegables. Luego, acá pasa exactamente lo mismo con la aceleración efectiva. Se toma en función de la zona sísmica, que es 3, y arroja el valor de la aceleración efectiva. Y estos parámetros dependen del suelo, que es esta gran tabla acá, la 6.3. Y bueno, esto
nuevamente se toma a partir de eso, suelo tipo D, y ya arroja el resto de los valores. Con T sub 0 es el mismo procedimiento. Busca acá y arroja los valores. No se puede ver ahí. No se puede ver ahí. Y así. Y ahí finaliza con el P. Bien, ahora los factores de modificación de la respuesta, tanto R como R sub 0. Estos se obtienen de la tabla 5.1, como bien les contaba, que es esta que está acá. Y esto depende del sistema estructural. En este caso, este edificio está hecho de hormigón armado. Por lo tanto, tanto el R como el R sub 0 de 7 y 11. Entonces ponemos acá 7, 11. Ahora, la dirección del análisis. O sea, estos parámetros del espectro elástico ya llega hasta ahí. Todo lo que es obtención de parámetros así directos que dependen de otros valores. Ahora lo que hay que tratar es de obtener el peso sísmico. Y para eso se va a utilizar la herramienta de ETABS. Cuando se tienen los planos estructurales, aparte se puede estimar más o menos si es que el peso del edificio está dando bien según los valores de ETABS o no. Pero en este caso hay que ver directamente lo que arroja ETABS. Entonces, ¿cómo se hace esto? Primero hay que correr el programa, ¿sí? Que ya se puede, puesto que ya se hicieron todas las combinaciones de carga, se cargaron las losas, se hizo, bueno, se cargaron los patrones de carga también. Así que está absolutamente todo listo ya para poder correr el programa. Acá uno muchas veces no sabe cuándo terminó el programa de correr, de ejecutar o no. Así que bien, cuando se muestra así deformado el edificio, es porque ya está listo, ya se puede revisar. Acá tiene unos modos para revisar esta deformada. Por ejemplo, esta deformación se supone que se da solamente por el peso muerto, ¿sí? Lo pueden ver con este logo acá, con este icono acá, perdón. Para seguir, ¿cómo se revisa esto? Se revisa con control T, para que muestre las tablas. Hay diferentes tipos de información que podemos revisar. De interés ahora mismo es el Base Reaction y el Model Information. Es precisamente en información modal vamos a utilizar esta parte de acá, ¿sí? Que es la masa participativa, y en Base Reaction hay solamente una tabla, así que esas dos son con las que vamos a trabajar. Acá estamos usando la tabla de la reacción base, reacciones de la base, sí. Y con esa vemos la otra tabla que es de la masa participativa, donde se ven los modos. Vamos a volver al Base Reaction. Vamos a buscar el peso sísmico. Recuerden que nosotros pusimos en las combinaciones de carga el peso sísmico, que lo voy a repetir otra vez, pero consistía tanto en el peso muerto como en la sobrecarga, más el 25% de la carga viva. Y eso arroja un valor de 1041 toneladas fuerzas. En Z, por supuesto. Y bien, no les tiene que dar exactamente el mismo valor porque esto siempre varía. Siempre hay algo que hace que cambie las cosas y que si no les da exactamente igual, no importa, todo bien. Mientras no dé el doble o la mitad, por ejemplo, todo bien. Entonces, bueno, de ahí se saca el peso. Vamos al Excel, son 1041,19, pongamos. Y ahora vamos con el corte basal. Para ir introduciendo, si recuerdan, en la ayudantía anterior, cuando cuando se introdujo el sismo, acá en las combinaciones de carga, tuvimos en EXR, que es el reducido, y el EIR, ¿sí? Para luego poder usarlo en estas combinaciones de carga. La cuestión es que este factor de escala es de 1, o sea que tal cual como metimos el sismo, tal cual se está utilizando. De acuerdo a eso se encuentran los valores. Y bueno, aquí está el peso sísmico como
lo acabamos de ver que ya lo habíamos cargado. Y esta D, si recuerdan, tenía los dos, tanto peso muerto como sobrecarga. Luego, ¿a dónde vamos? Necesitamos revisar el periodo con mayor masa translacional. Por eso, nuevamente, control T. Y, como les había dicho, vamos a revisar esta tabla en particular, la de masa participativa. Masa participativa. Bien, acá hay una forma, o sea, bueno, esta es la dirección X y esta es la dirección Y. Esto es el porcentaje de masa participativa. Entonces, si yo quiero saber qué modo, en realidad no quiero saber qué modo es el que más mueve masa. En realidad yo quiero saber cuál es el periodo del modo que mueve más masa participativa. Entonces, una forma de hallar eso es ordenando esto, el porcentaje de masa participativa por dirección en forma descendente, ¿sí? Entonces se hace un clic acá, tomamos esta opción y ahí se ordena de forma descendente. Entonces el modo 2 para X mueve el casi 43% de la masa del edificio, teniendo un periodo de 0,272. Y este es el valor que importa y es el que va a ir directamente a Excel. Entonces, dirección de análisis X, periodo con mayor masa translacional, 0,272. Lo mismo se hace para la dirección Y. Se toma esta columna, se le da segundo clic ahí arriba, ahí, ¿cierto? En orden descendente. Y vemos que en Y se mueve el 45% de la masa con el modo 1 y el periodo es de 0,302. Yo acá los modos los pongo solamente para recordar, nomás tener claro dónde fue que se produjo, pero no afecta nada en la planilla. Este es el modo 2, ¿no? Ah, no, es al revés. Este es el modo 1 y el modo 2. ¿Qué sigue? Lo que sigue es revisar el corte basal elástico. Este corte basal es el que le llega a la estructura con el sismo que hemos cargado. Es totalmente directo. Esto no se ha reducido ni nada por el estilo. Entonces para eso vamos a Base Reaction y vamos a revisar dónde están los valores del sismo. Son estos de acá. Estos son los que nosotros introdujimos directamente. Y como no ha sido modificado en los valores reducidos, están iguales. ¿Cuáles son los valores de importancia? Notemos. EX en la dirección X son los mismos, ¿sí? Bueno, acá también son los mismos, pero si nosotros vemos o queremos saber el corte basal, cuál es el valor que va a servir en cada dirección, y bueno, el sismo en X, qué reacción produce en X, y el sismo en Y, qué reacción produce en Y. Si se dan cuenta, son los mayores, siempre es mayor en su dirección de análisis. Bueno, la verificación es clave para ver que la primera revisión que hagamos no esté afectada por ningún tipo de R. Y eso lo podemos ver con este EX e Y que está con este tipo de caso y el de la combinación. Y son iguales. S es igual a S, ¿cierto? Son iguales. Y el del EI son iguales también. ¿Por qué aparece un máximo y un mínimo? Y es solamente porque lo mueves a la derecha o lo mueves a la izquierda. Así que eso es todo. Bien, el corte elástico entonces que le llega es de 802,76 en X. En Y, en la dirección Y, 853,95. Perfecto. Este R asterisco que se ve acá está calculado de esta forma con estos parámetros que se ven acá. La fórmula que hay que introducir acá es la que está puesta en la diapositiva, que es este de acá. Este es el R asterisco. Este es el factor que va a reducir el,
el corte que le llega a la estructura, ¿sí? Y entrega estos valores. ¿Para qué sirve este valor? Este valor, antes de introducirlo, primero hay que ver si es útil tenerlo. ¿Cómo? Pues bien, como la idea es que reduzca el corte que le llega a la estructura, simplemente se toma el corte basal elástico y se divide por el R asterisco, tanto para X como para Y. ¿Okay? Obteniendo estos valores, 215,37 y 216,32 en su respectivo análisis. Pero, ¿sirve esto? ¿Sirve esta reducción? Para esto la norma pone límites de cómo debe ser el corte basal elástico. O sea, cómo debe ser el corte que llegue a la estructura. Debe tener un corte mínimo y debe tener un corte máximo. La explicación de esto la van a encontrar en la NSH 433, en esta parte precisamente, donde acá se determina un mínimo y acá se determina un máximo. Acá, como pueden ver, les dice que el C máximo se calcula con esta fórmula. La verdad es que usualmente se utiliza esta tabla de acá, esta. Y eso es todo y va a depender a partir del R, ¿sí? Pero no del R asterisco, ni R sub 0, R. Entonces vamos a revisar directamente eso. El corte va a ser el mínimo. Bien, o sea, primero lo que hay que ver es que estos cortes siguen siendo mayor al máximo. Entonces lo que hay que hacer es, el corte de diseño que se utilice finalmente, es llevarlo directamente al máximo, ya que estos se pasan. Entonces, ¿cómo se hace eso? Bueno, acá hay una serie de condiciones, ¿cierto? De que si se pasa, o sea, que si es menor al mínimo, que le lleva al mínimo, que si se pasa al máximo, que le lleva al máximo. Pero en simple, para obtener, o sea, para que lo lleve a ese valor, el corte de diseño, tomamos uno que llamamos muy artificialmente R asterisco asterisco. Entonces se toma este valor y lo que se hace es tomar el corte basal elástico y dividirlo por el corte basal de diseño. Y entrega ese valor, 4.59 y 4.88. Pero en ETABS el valor se ingresa al revés, digamos, como esto a la menos 1. ¿Sí? Entonces, 1 dividido en eso. Y 1 dividido en eso. ¿Okay? Acá, 1 dividido en eso. Y entrega estos valores. ¿Qué se hace con este R asterisco asterisco? Vamos a ETABS. A define. Combinaciones de carga. Y finalmente vamos a editar esto, que es el sigma en X reducido. Modificar. Y acá se ingresa ese factor. Ese factor es 0,2179 para X. Ok. Y en Y, 0,2048. Ok. Y ok. Entonces, ahora reviso las tablas nuevamente. Control T. Ok. Revisemos primero el que se ingresó directamente. El que se ingresó está tal cual. El que está afectado por R cambió a 174, X en R en dirección X, y sigma en Y en dirección Y. 174 ambos. Que es precisamente lo que se tiene como el corte de diseño. Para eso sirve. ¿Por qué se reduce? Porque el corte, si nosotros diseñáramos con el corte total que le llega, tendríamos que hacer estructuras muy rígidas. Y sí, tal vez, o sea, no tal vez, definitivamente van a resistir esa fuerza. Pero nosotros no necesitamos que la estructura resista fuerzas, necesitamos que resista también deformaciones. Y si resiste mucha fuerza, si es muy rígida, va a ser menos flexible, por lo tanto no va a resistir deformaciones y va a haber una falla frágil, por supuesto. Entonces, bien, bueno, esto de acá no lo tomen en cuenta, solamente hasta esta parte de acá. Estas son las tablas que están en la NSH 433 y eso solamente.
Entonces bien, con esta parte de la ayudantía ya se finaliza todo lo relacionado al modelo como tal. Luego después el modelo solamente lo vamos a utilizar para sacar los esfuerzos, para que ya puedan diseñar los elementos estructurales. Pero como tal, la ayudantía ya cubrió todo lo que se necesitaba. Así que bien, recuerden por favor el día miércoles llevar cada uno su PC para poder revisar cualquier tipo de problema que tengan. Lo podemos ir viendo caso a caso si el tiempo da, para que ya puedan definir, tener súper bien definido su modelo y que bueno, que no tengan que esperar una retroalimentación de si está bien o está mal. Sabiéndolo directamente el día miércoles. Así que sería muy, muy bueno que el día miércoles ya podamos cerrar con esto. Así que bueno, espero que se encuentren muy bien y que tengan un buen resto de semana.